Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre diseño motivacional en salud. Y bueno, espero que en los próximos 40 minutitos más o menos que va a durar el webinar, disfrutéis de una experiencia épica, que es lo que a mí me gusta vivir, con todo lo que os voy a explicar. Vamos allá. Muy bien. Es interesante entender cómo llego yo al mundo de la gamificación o del diseño motivacional. Yo tenía una empresa donde nos dedicábamos al tema de hacer tecnología, también hacíamos audiovisuales y en cierto momentito yo entré en contacto con el mundo de la gamificación antes del 2016. En el 2015 me embarco en el máster del IEBS sobre gamificación y narrativa transmedia y descubro un universo espectacular. A mí siempre me ha gustado mucho jugar. Yo he jugado a juegos de mesa, yo he diseñado juegos de mesa, continúo jugando. Yo he diseñado aplicaciones móviles. De repente encuentro que hay un marco de trabajo que es la gamificación y lo que llamamos también juegos aplicados. Y a partir de aquí descubro ese universo donde puedo empezar a diseñar proyectos para mover a personas, pero mover a personas siempre con esa ética del diseño motivacional, entendiendo que hay un objetivo trascendente detrás de todo ello, ¿no? Entonces, muy rápidamente os explico que yo estoy en este momentito en 3 proyectos en Kailacom, donde nos dedicamos a aplicar juego, tecnología y arte a experiencias que nos contratan. Adventuric es una plataforma de gamificación multipropósito donde de una manera muy rápida podemos aplicar ese modelo de Gincama online para poder hacer cosas. Y evidentemente, es lo que le llamamos la zona de contacto con los jugadores y jugadoras. Lo pones en marcha y ya empieces a medir. Y Tubiludic, que es un proyecto bastante nuevo donde empezamos a trabajar el tema de las competencias y los talentos usando estrategias de gamificación y juegos aplicados en los serious games, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo también os tenía que decir que yo tengo un podcast que se llama La Chapa Lúdica, donde me dedico a hablar de temas de juegos de mesa. Monto un festival, evidentemente con otros frikis como yo, que se llama Alcalde Yuga, y estoy constantemente rodeado, impregnado del tema juego. Y a partir de aquí es donde yo creo que puede ser muy interesante todo lo que os explique. Más o menos estaremos unos 40 minutitos hablando de cómo movemos a las personas utilizando estrategias motivacionales. Entonces, he creído importante o interesante dividir el webinar en 4 conceptos. Primero, los conceptos básicos sobre el diseño motivacional, porque todo eso se estructura de una manera muy seria y que estemos jugando todo el rato no significa que no estemos trabajando de una manera muy seria. Luego, el diseño motivacional aplicado a la salud, o sea, tanto ejemplos como cómo aplica todo lo que hemos estado hablando hasta ese momento en temas de diseño motivacional. Luego, 2 proyectos personales donde los he vivido de muy cerca y entonces entenderéis cómo todo lo que hemos estado explicando durante más o menos los 30 minutos iniciales llegan allí. Y luego, ¿qué es lo que yo os propongo que os llevéis? Había pensado que una cosa que puede ser muy interesante es que cogéis un elemento tecnológicamente tan avanzado como un boli y un papel y os apuntéis 3 las cosas que os resuenen más, las que os gusten más, sean más divertidas, entendáis que podéis aplicar, sean útiles para lo que estáis haciendo. Si consigo que os lleváis 3 cosas, yo creo que habremos conseguido un éxito absoluto en este webinar. Empezamos. Hay muchas maneras de poder explicar lo que es el diseño motivacional. Entonces, yo creo que la mejor manera es entendiendo cómo funciona el ser humano, basado sobre todo en el cerebro, en su hardware. Los neurotransmisores, que son los elementos que comunican, lo aceleran, todo lo ponen en marcha. Luego, entender un marco teórico o un conjunto de marcos teóricos que nos van a llevar a una serie de herramientas, como son los frameworks de gamificación y de diseño de juegos, para luego explicaros cómo aplicamos en gamificación y juegos aplicados y luego la importancia de medir.
Y la importancia de medir porque el concepto de un juego se basa en entender que las personas van a estar haciendo algo, pero que esa implicación tiene que tener un retorno. Entonces, la única manera de retornar es entendiendo cómo construimos modelos para que la gente sepa en todo momento dónde está. Vamos, el cerebro de las recompensas. El cerebro es muy grande, tiene muchas estructuras, tiene muchos elementos, interaccionan muchos entre todos, pero nos vamos a centrar en un combo, ¿vale? En el combo de el cerebro como tal y los neurotransmisores como tal, generando ese elemento mágico que significa o que nos lleva a entender cómo movemos a las personas a base incluso de un solo sonido, como luego os explicaré. El cerebro de las recompensas lo podemos llegar a centrar en lo que le llamamos el núcleo accumbens y la amígdala. No sé si conocéis estas estructuras a nivel fisiológico del cerebro, pero están situadas bastante en el centro. Si cogemos el cerebro y diseccionamos ahí en medio, y tienen una manera muy combada de funcionar. O sea, el núcleo accumbens y la amígdala se realimentan. Son elementos bastante ancestrales del cerebro humano que, evidentemente, antes nos servían para salir corriendo cuando escuchábamos un león, y si lo veíamos ya estábamos muertos, sin duda, que al mismo tiempo nos hacían aprender cuáles eran los sonidos, cuáles eran los sitios donde los leones estaban, para generar luego un tipo de lo que le llamamos comportamientos, evidentemente para sobrevivir. Al mismo tiempo, todas estas estructuras tienen un sistema de recompensa. ¿Por qué? Porque evidentemente si continúas vivo, esto es una cosa que mola mucho. Entonces, todas estas estructuras realimentándose al mismo tiempo generan o trabajan este sistema de lo que llamamos el circuito de la recompensa. Y cuando trabajamos temas de diseños motivacionales, vamos a buscar estos circuitos para incidir en ellos, para poder generar toda una serie de motores que le llevan a nuestras jugadoras y a nuestros jugadores, usuarios o usuarias, y ya veréis que podemos estar desarrollando proyectos que no haya lúdica obvia, toda una serie de actitudes, una serie de comportamientos sin duda placenteros y porque ellos quieren. La otra parte importante de la dinámica de núcleos fisiológicos es cómo hay una serie de proteínas que se dedican a una serie de moléculas que se dedican a moverse por el cuerpo cuando se dan una serie de circunstancias. Sin duda, habéis escuchado nombres como dopamina, serotonina, las endorfinas. El cerebro sin estos elementos, sin estas moléculas, no es capaz de poder comunicarse rápidamente de un lado al otro. El cerebro, digamos, eléctrico necesita una serie de elementos para comunicarse y sobre todo para disparar. Entonces, tenemos la dopamina, tenemos la serotonina, tenemos las endorfinas y todo ese cóctel nos lleva a poder entender cómo funciona el cerebro humano. ¿Y por qué estamos en este punto de aquí? Porque luego pasaremos a una capa más de teorías psicológicas, pero todo eso aplica a un nivel cerebral. Por lo tanto, todo lo que os voy a explicar hoy, muy posiblemente cosas que ya sabéis, se basan en cómo funciona nuestro cerebro para ser activado o desactivado en ciertos momentos. Muy bien, el marco psicológico. Cuando hablamos de teoría motivacional podemos estar hablando de muchas teorías. Yo he escogido concretamente estos 4 modelos. Son modelos que muchos están relacionados con el tema del diseño gamificado, otros son incluso anteriores a ciertos modelos utilizados ahora o muy utilizados en teorías en marcos motivacionales, pero todos tienen como una serie de principios, que es entender que las personas, para que realmente funcionen, y lo pongo entre comillas, tienen que, puedo decir que ser felices. ¿Y qué significa ser feliz? Ser feliz implica, desde una perspectiva subjetiva, entender toda una serie de situaciones como persona. Entonces, estos 4 modelos a mí me sirven para situaros antes de ir a las herramientas donde podemos empezar a trabajar un proyecto gamificado o un proyecto de juego aplicado.
Empezamos con la teoría de la autodeterminación. Fijaros, en 1980. La teoría de la autodeterminación se resume de una manera muy rápida. Dice que si eres personas altamente motivadas, déjales ser autónomas, déjales que aprendan y que se sienten competentes y déjales relacionarse en un entorno donde se pueda validar esa autonomía y esa competencia. ¿Vale? Por lo tanto, como aquí veis, la teoría de la autodeterminación lleva a generar personas autónomas, por lo tanto, la sensación de control sobre las propias acciones, ser competentes, el sentirse eficaz en las acciones emprendidas y que tengan la capacidad de relacionarse. El detalle está en que estas teorías enfatizan cómo los entornos pueden ser diseñados para apoyar estas necesidades básicas y promover más lo que le llamamos la autodeterminación y el desempeño óptimo. Vamos un poquito más hacia la actualidad, entonces empiezan a salir toda una serie de modelos muy vinculados a quizás al mundo del marketing o quizás al mundo de los negocios. Y aparece el modelo de este señor, del señor Fogg, BJ Fogg, del 2009, donde él sugiere que para que se active un comportamiento necesitamos una motivación, y volvemos al tema de qué significa estar motivado, la capacidad de poder resolver lo que pretendemos hacer y luego un disparador. Esa capacidad, ya veréis que luego hablaremos un poquito de ella, nos lleva a entender que cualquier cosa que pretendas que haga una persona, lo primero que te tienes que plantear es que esté capacitada para hacerlo, porque si no, sin duda se va a frustrar. Entonces, este modelo nos realimenta otra vez el tema de, vale, quiero generar un comportamiento, por ejemplo, un hábito saludable, tengo que tener personas motivadas para que lleguen a esta circunstancia de, oye, lo quiero hacer, que sepan cómo lo van a hacer y que se sientan capacitados para hacerlo, y luego que haya este disparador. Hace muy pocos días encontré, veis una cajita negra que hay en la parte derecha abajo, encontré un post de Octalysis, que es un framework de gamificación que luego os explicaré, que hablaba sobre el disparador y cómo lo podemos situar dentro de lo que llamamos los core drive o los motores de digamos, comportamiento, el sonido de una red social, ¿no? Y aquí se explica un poquito, es muy rápido, ¿eh? Desde hace cierto tiempo es muy importante el diseño sonoro, tanto de aplicaciones como de entornos. Entonces, evidentemente, sabiendo todo lo que os he explicado, evidentemente las pinceladas que os he dado, veis que los diseños de los sonidos que activan tu atención en una app, como puede ser WhatsApp, se basan en el circuito de realimentación, lo que os decía antes. Ese sonido nos mueve a anticipar que tenemos un mensaje y ese mensaje no sabemos qué será. Nosotros, evidentemente, disparamos una conducta de ir a ver ese mensaje porque, evidentemente, estamos muy interesados en saber lo que el mundo nos quiere decir. Pero fíjate que el diseño lo hemos ido modelando entendiendo cómo el núcleo accumbens está funcionando y cómo la amígdala nos genera una emoción de, uy, quiero ir a mirar qué es ese mensaje que me ha llegado. Otra teoría es la teoría del comportamiento planificado, esta es del 85, y se basa en un estudio sobre cómo es un marco teórico que predice las intenciones de las personas hacia los comportamientos. Por lo tanto, cómo podemos predecir que se van a comportar las personas en función de una serie de datos que podemos tener. Fijaros que con la teoría de la autodeterminación y el modelo de Fogg estamos construyendo lo que le llamamos un framework, una serie de herramientas para poder ir metiendo en las cajitas cómo queremos en nuestro diseño que se comporten las personas si hacen ciertas cosas en determinados momentos. Y por último, os quiero explicar un modelo que es la teoría del bienestar, porque este es aplicable a un montón de historias, incluso evidentemente a vuestra vida personal. Es un modelo del 2011 del Martin Seligman. ¿Y qué dice esta teoría, ¿no? Esta teoría o este modelo nos lleva a comprender o intentar decir, vale, si conseguimos modelar todos estos estados en una persona,
podemos decir en un tanto por ciento muy elevado que tenemos personas que se sienten bien. ¿Y qué sucede cuando tienes una persona que se siente bien? Pues una persona que se siente bien es creativa, es constructiva, motiva a la gente que tiene al lado, etcétera, etcétera. Frente a otros estados que ya podemos llegar a conocer, como los estados de burnout, etcétera, etcétera, que son personas quemadas que lo que quizás les interesa es al final de todo llegar a quemar el mundo, ¿no? Entonces, fijaros que dice, 5 elementos esenciales para el bienestar y la felicidad duradera, que son la positividad, que abarca emociones positivas como la alegría y la gratitud, el engagement o el compromiso, que se refiere a estar completamente puesto en tu tarea, una cosa que nos pasa hoy en día, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo otras historias y tenemos 5.000 focos que nos despistan. Ese engagement, ese compromiso en la acción, ahora no lo tenemos, ¿no? La importancia de las relaciones, y relaciones significativas, relaciones que realmente valen la pena, no relaciones superficiales que nos pueden perjudicar más que otra cosa. El meaning, el significado, el propósito de lo que estoy haciendo, donde estoy o en el grupo en el que estoy, y el logro. Y el logro es entender que lo importante sin duda es el camino, pero hay un objetivo y ese objetivo tiene que estar claro. Tiene que estar muy bien definido y encima yo tengo que tener la capacidad de que voy a ser capaz de llegar a él. Y no quería terminar, este señor que veis aquí tan sonriente es Marc Leblanc, es un diseñador de videojuegos, es una persona que aparte de eso es académico y ha estudiado un montón de cosas relacionadas en cómo las personas se lo pasan bien. Entonces, él hizo este decálogo de 8 puntos, ¿no? Que dice, si tú consigues que haya personas que entren en contacto con estos elementos, muy posiblemente tendrás personas felices. Y que la gente se lo pasa bien con estos elementos, que son la sensación, la fantasía, la narrativa, el reto, el desafío, el compañerismo, el descubrimiento, la expresión, la sumisión. Y fijaros que él es diseñador de videojuegos, pero no llega, y es lo que luego veremos, que un diseño de un videojuego es ese enfoque estructurado de conseguir que alguien esté delante de una pantalla un tiempo importante haciendo una cosa que para él es importante. Sin duda, a quien enseña videojuegos, evidentemente, es como se gana la vida. Muy bien, continuamos. Y aquí paramos un segundo. Recordaros que os he dicho, a ver si queréis ir apuntando las cosas importantes que os vais llevando, porque solo con estos marcos teóricos, las neurociencias, empezamos a entender cómo funciona la motivación humana. Aquí le ponemos 2 elementos, tanto la motivación intrínseca como extrínseca, porque es muy importante a la hora de entender, ¿os acordáis que hablábamos del tema del propósito, no? Las personas se mueven mucho más sostenidas en el tiempo de una manera mucho más profunda si conseguimos que se genere una motivación intrínseca, esas motivaciones que vienen de dentro y no de fuera. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo diseños donde queremos un comportamiento puntual, concreto, las motivaciones, lo que se llama generar un diseño motivacional desde una perspectiva extrínseca, pues son diseños que quizás son más sencillos y son muy rápidos de generar. Y tienen un impacto muy, muy, muy rápido, pero en un tiempo muy corto. Entonces nos vamos a preguntar, ¿jugar el juego a qué nos lleva? Pues nos lleva a un concepto muy sencillo, que es que la gente cuando se lo pasa bien hace cosas. Y eso es evidentemente reducirlo mucho al máximo. Pero nos lleva a lo que es el diseño motivacional, que es, oye, si yo entiendo lo que divierte a las personas, puedo crear diseños, puedo crear experiencias, puedo crear dinámicas que consigue que las personas hagan cosas, y luego es donde veremos por qué el diseño motivacional aplicado a la salud es tan importante. Y aquí hay una frase muy importante que dice, lo contrario divertido no es serio, es aburrido. O sea, imaginaros que vosotros fueseis a trabajar cada día súper contentos, súper felices. ¿Por qué? Porque las 8 horas que os pegáis en el curro os lo pasaseis siempre muy bien. Entiendo que os lo pasáis muy bien trabajando, sin duda. Pero poniéndolo a un extremo, imaginaros que vuestros jefes responsables, o incluso vosotros si sois jefes de personas,
diseñaseis experiencias donde ir a trabajar fuese una cosa divertida. Que divertido no significa que todo el rato estés sonriendo o todo el rato estés en ese estado de jugar, sino que te lo estés pasando bien. Y hay gente que tocar el violín se lo pasa muy bien y fijaros dónde están concentrados. O hay gente que en una hoja de Excel se lo pasa muy bien y fijaros qué concentrados están. Sencillamente es entender lo que divierte y lo que hace que la persona entre en ese estado. Veréis, trabajaremos el concepto de flujo, muy poquito, pero lo veréis. Porque entonces tenéis personas que realmente van a estar en ese estado de productividad, en ese estado de creatividad, en ese estado de lo que llamamos adherencia a la salud. Y ahora vamos a por ello. Muy bien. Cuando ya tenemos todos estos principios, tenemos que entender que necesitamos herramientas. Y estas herramientas están diseñadas sobre estos principios y entendiendo cómo funciona el cerebro. Y he escogido tres elementos. Uno que es un framework muy framework, muy elemento para poder ir segmentando cómo mover a las personas entendiendo qué las mueve. Y dos que vienen bastante vinculadas del tema del diseño de juegos, para poder llegar al punto final, que es explicaros los proyectos donde yo he participado. El Octalysis es un framework que crea este señor, Yu-Kai Chou, en el 2012, y es un modelo donde se centra en el análisis y la aplicación y la implementación de técnicas de gamificación, entendiendo cómo funciona el ser humano en 8 ejes, luego lo veréis, ¿no? El RAM es un modelo basado en lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad de poder estar relacionados, la capacidad de poder estar motivados y con un propósito. Y luego el MDA. El MDA es, como habéis visto antes, el señor sonriente, es un modelo que estructura cómo podemos diseñar un juego basados en mecánicas y dinámicas, ¿no? Las dinámicas en realidad son qué queremos que pasen, las mecánicas son los elementos que activamos para que un juego se ponga en marcha. Sin duda la E viene de aesthetics, viene de cómo de bonito lo hacemos. Bonito no significa gráficamente, sino todo lo que envuelve la experiencia de la persona. Muy bien. El Octalysis, ¿veis? Que tiene estos 8 ejes. El Octalysis trabaja desde una perspectiva del comportamiento humano, dividiendo el cerebro en un eje vertical y un horizontal. El horizontal dice, oye, podemos hacer elementos de juego que lleven a mover a la persona en un white hat. ¿Por qué? Porque es personas que quieren cumplir cosas, que quieren sentirse empoderadas, que quieren tener un sentido en esta vida. O hacia abajo, el white hat, ¿no? Oye, ¿no veis? No, seguro que os habéis llegado a alguna app o a algún súper donde tenéis que hacer algo antes. Mira, Duolingo, por ejemplo, lo usa mucho. Oye, cuidado que vas a perder todas las rachas, ¿no? Ese es un modelo de White Hat, es un modelo de tira de tu motivación a no perder algo, no a conseguirlo, para activarte, ¿no? Entonces, fijaros que en esta parte Duolingo trabaja la evitación. No quieres perder tu racha para continuar, ¿no? Y luego también lo divide en un eje vertical, que es la parte, digamos, más social y la parte más creativa. Entonces, bajo estos diseños, sencillamente hay toda una serie de reglas bastante segmentadas que te las puedes usar para aplicar un montón de cosas. Y fijaros que volvemos a la cajita esta negra, donde estamos viendo qué core, el Core Drive 5 y el Core Drive 7, nos llevan a ir a querer ver qué mensaje ha llegado en WhatsApp cuando escuchamos el sonidito, ¿vale? El RAM nos lleva a generar proyectos de alta motivación, entendiendo que los vamos a diseñar para que las personas se sienten relacionadas con un grupo, se sientan autónomas, consigan una maestría. Por lo tanto, generemos un modelo donde puedan ir aprendiendo y practicando. Evidentemente, el error aquí es obligado, y que haya un propósito. Si diseñamos con este modelo, muy posiblemente, si lo hacemos bien, y lo hacemos bien en ciertas iteraciones, tendremos gente motivada para que esté en nuestra dinámica y no se vaya. Y el MDA, sencillamente, lo he querido poner aquí con este gráfico muy sencillo, porque fijaros que genera
el camino a partir del cual un diseñador y un jugador o jugadora se interaccionan, ¿no? Tenemos unas reglas desde un sistema que nos lleva a una diversión. Al mismo tiempo hay unas mecánicas, por ejemplo, apretar botones, ordenar, cortar frutas, que generan unas dinámicas o unos comportamientos a base, digamos, de un entorno que nos atrae. Eso, fijaros, es una relación desde hacia los dos lados, ¿no? El MDA es un modelo muy interesante si os proponéis hacer un juego o una dinámica de juego. Que vamos con un tiempo muy apurado. Gamificación y juegos aplicados. Muy posiblemente habréis escuchado el concepto de serious games, pero llega un momentito que la palabra serious ya no nos, a nosotros al menos ya no nos motiva, ¿no? En realidad, cuando diseñamos un juego serio, diseñamos un juego que el juego trasciende la parte divertida, pero que evidentemente tiene que ser divertida para que se juegue. ¿Qué es la gamificación? Aquí un pequeño apunte. La gamificación dice, yo me llevo del universo de la creación de juegos mecánicas y dinámicas que muevan a las personas y se lo pasan bien a entornos no lúdicos, o no porque no tienen por qué ser lúdicos. Hay mucha gamificación que tiene una capa lúdica, pero por ejemplo, no sé si sabéis si vais al IKEA y que tiene un diseño súper gamificado en cuanto a la experiencia del usuario dentro de lo que son sus establecimientos. O LinkedIn. LinkedIn tiene un proceso de gamificación espectacular. Lo que os he dicho, WhatsApp, todas las herramientas de redes sociales, Telegram, Instagram, todas están súper gamificadas. ¿Por qué? Porque aparte de ser diseñadas entendiendo lo que nos gusta y cómo nos gusta, van midiendo un montón de cosas vinculadas y nos lo van ofreciendo. Fijaros que ese era el circuito. Llegar a un punto donde yo me lo estoy pasando bien haciendo lo que hago. Sea saludable o no, en este caso, en Instagram, por ejemplo, hay así, en ciertas redes sociales. ¿Y qué son los juegos aplicados? Los serious games. Los serious games son juegos que están diseñados con un propósito que trasciende lo que es el juego. Aquí tenéis una foto de un juego que es muy potente. Yo no lo he jugado, pero ostras, cuando lo encontré dije que pensé que sería interesante explicaroslo, que va sobre una familia que tiene un bebé que le queda poco tiempo porque tiene cáncer. Entonces el juego lo que te pone en esa perspectiva, ¿no? Y qué mejor manera de aprender que jugando, ¿no? Y sencillamente hay un gran universo en el mundo de lo que es el playthinking o el jugar o el estar jugando, y fijaros que la simulación no deja de ser un sistema de aprendizaje, y aquí es donde vemos que los animales juegan, los niños juegan. ¿Por qué? Porque aprendemos jugando. Pero aquí fijaros que la gracia está en ver que aquí hay unos señores con un maniquí aprendiendo con un desfibrilador o no sé qué es esto, pero no sé si todos habéis jugado al juego de operación, ¿no? Fijaros que a diferentes niveles de abstracción estamos en lo mismo. Muy bien, métricas, métricas, métricas. Se tiene que medir. El ser humano es complejo y hace lo que quiere. Por lo tanto, todo lo que habremos pensado que van a hacer las personas cuando diseñemos una experiencia para ellos, evidentemente va a salir casi al revés. Por lo tanto, hay que entender qué les va a gustar hacer, hay que pensar en ello, pero hay que medir y medir y medir. Y medir nos lleva no solo a medir, sino que nos lleva a poder iterar. Y poder iterar es volver a aplicar en, si puede ser, tiempos cortos, lo que estamos entendiendo que les gusta o no les gusta a nuestra audiencia, a nuestras jugadoras, jugadores, a nuestros usuarios, para que realmente este modelo motivacional funcione. Y hasta aquí tenemos el cómo y el por qué. Y a partir de aquí vamos a hablar de salud, ¿vale? Entonces, el diseño motivacional aplicado en salud, ¿qué nos dice? Que hemos de tener personas empoderadas, porque las personas empoderadas saben lo que hacen, por qué lo hacen, el objetivo y el propósito. ¿Significa que todo el mundo llega a un sistema diseñado por nosotros de esta manera? Pues quizás sí o quizás no. Pero sí que en nuestro ecosistema, en nuestro entorno, tenemos que generarles esta manera de verlo. Que tengan el control sobre su vida si estamos hablando en salud, porque la salud evidentemente es intrínseca a la vida. Por lo tanto, tendremos que crear modelos para que se comprometan con esta salud. Y eso se va a basar en que entiendan lo que están haciendo, que no significa que lo entiendan con una profundidad abisal y con un tiempo que no tienen, sino no hemos de menospreciar a las personas que tenemos delante en cuanto a que no entiendan lo que van a hacer. No, todo lo contrario, el ser humano es bastante espectacular. Por lo tanto, tenemos que dedicar ese tiempo a hacerles entender lo que implica
todo lo que les ponemos de encima de la mesa. Y luego, lo que os he explicado, ¿no? El tema del feedback. Tienen que ver una evolución. Si las personas no ven evolución, dejan las cosas. No solo se tienen que divertir, sino ver cómo evolucionan. ¿Os recordáis el RAM, que ya había la M del Mastery? Tienen que entender, tienen que sentir que controlan lo que están haciendo y sobre todo que van aprendiendo. Entonces, rápidamente, un ejemplo de diseño gamificado sin capa lúdica, ¿eh? Estamos hablando en tema de salud, por ejemplo, poner en un espacio de ocio, en una clínica o en un sitio donde haya pacientes y que se tengan que mover hacia la máquina de vending o hacia el sitio donde haya una tele. ¿Qué estás generando con eso? Un comportamiento, porque tú sabes que quizás se van a comprar algo ellos o las personas que estén con ellos, o el objetivo que tú diseñes, pero en este caso que se muevan. O, por ejemplo, un mural táctil en un geriátrico. Nos lleva a la mejora de la percepción del momento de la autonomía de la persona, que se muevan, que se levanten, que lleguen allí, que se encuentren con otras personas también del geriátrico y que empiezan a interactuar sencillamente en un elemento. Este es un proyecto de La Salle muy interesante, que otro día os explico. Diseño gamificado con capa lúdica, porque fijaros que ahí queríamos unos comportamientos y los hemos generado, pero ahí nos estaba jugando. Entonces, con una capa lúdica podemos generar entornos de hospitalizaciones largas, una pulserita con una pantallita, que solo se visualiza una flor que va creciendo, o otro elemento que a mí me guste. Por lo tanto, es interesante que cuando me den la pulserita yo puedo decir, quiero una flor, o quiero un perrito, o quiero un volcán, lo que yo quiera. Ahí se va monitorizando durante todo el día lo que hace el paciente, su hidratación, su medicación, etcétera, etcétera. Entonces la mascota evoluciona con él, pero él está viendo o ella está viendo que esta evolución está en marcha. Aparte, evidentemente, de poder interactuar con el personaje en sí, porque por eso tenemos esta capa lúdica. Juego aplicado, Serious Game, por ejemplo, donde personas con diabetes tienen un juego en formato de app, por ejemplo, conectado a sus sensores. Sabéis que cada vez hay más sensores que te van controlando el volumen de insulina en sangre, etcétera, etcétera, o los test que se hagan, donde imagínate que estamos evolucionando un huerto y ese huerto va creciendo. Ese huerto yo lo puedo recolectar, yo lo puedo regar, yo lo puedo decidir qué plantas hay. En ese entorno, y ya veréis cómo hay papers que defienden que esto está funcionando, yo puedo generar un sistema motivacional para que la persona tenga esa adherencia al control de su salud. Y evidentemente gente con pacientes con temas de tener que trabajar ciertos medicamentos o incluso insulina, es muy importante que sean muy conscientes. Muchos estudios, pero lo que pasa que fijaros que son teorías muy nuevas, no las teorías psicológicas, sino los modelos de gamificación, los modelos de juegos aplicados. Entonces, os he encontrado dos resúmenes, dos visiones así muy grandes de estudios. Las dos llegan a la misma conclusión. Hay, aterrizando en profundidad, muchos proyectos donde está validado que funciona, pero al mismo tiempo no hay suficientes como para tener esa validación científica global y conjunta. Se está trabajando un montón y cuanto más se aplique y cuanto más se trabaje la parte científica, más podremos llegar a validarlo. Pero que funciona, está comprobado. Dos proyectos vinculados a salud, uno vinculado a temas de hidratación. El Journal of Medical Internet Research llega a una conclusión, vamos al texto de abajo, que es que el impacto de la teoría de la autodeterminación en proyectos gamificados o de juegos aplicados sobre actividad física funcionan. Pero fijaros, los resultados mostraron que los usuarios que la utilizan la aplicación informaron mayores niveles de motivación intrínseca hacia el ejercicio y una mayor actividad física en comparación con los que no utilizaron, ¿no? Pero fijaros que es intrínseca. Llegas a generar modelos donde al final ellos adhieren desde dentro, que son realmente los modelos que perduran. Y otro sobre diabetes. La gestión de enfermedades crónicas es muy importante. Lo mismo, un estudio publicado por Diabetes and Technology and Therapeutics examinó que el uso de programas de gamificación para la gestión de la diabetes tipo 2 funciona. Los investigadores atribuyeron estos resultados a la mayor motivación y participación en el manejo de su salud. Pero muchísimas veces también porque el propio proyecto gamificado explica a quien está viviendo esa experiencia qué es lo que pasa. Y solo eso ya es un gran motivador para continuar
en marcha con la dinámica propuesta. Y sin duda hay ejemplos a patadas en el mundo de lo que son las aplicaciones y el mundo comercial. La Nintendo Ring Fit, no sé si la tenéis, pero es espectacular. Es esencialmente un aro que coges los sensores, y ahora con la tecnología que tenemos, y te permite hacer ejercicio, pero con una superaventura, ¿vale? Si sois muy jugones, seguro que lo conocéis. Si no y jugáis con videojuegos, bueno, pero si no, solo sencillamente para poder crearte un hábito donde, hostia, me meto encima de la bicicleta estática o me pongo a hacer no sé qué. No, no. Tú vives ahí dentro una aventura, evidentemente ejercitándote, pero ejercitando de una manera muy científica, con una serie de modelos de repetición, con una serie de patrones, con una serie de cambios y evoluciones que lo estás viendo en todo el mundo, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos cosas como el Fantasy Hike, ¿no? Que es una aplicación que descubrí tampoco hace mucho sobre, a mí me gustan mucho el modelo de viaje del héroe y El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, son grandes aplicaciones de este arquetipo. Bueno, pues te permite saber cuánto te falta llegar hasta el monte destino para tirar el anillo único, sencillamente porque va contando todos tus pasos. Evidentemente, aquí hay narrativa, hay historia, hay eventos, hay personajes, etcétera, etcétera. Pero imaginaros, para caminar esos míticos 10.000 pasos diarios, se convierte en un evento mágico donde tienes ganas de caminar para encontrarte con Frodo Bolsón o encontrarte con Gandalf en algún momentito del viaje. 3 ejemplos más y ya terminamos esta parte, que es Zombie Run. Zombie Run es una aplicación que hace mucho tiempo está en marcha, que lo que te permite es, si sois runners, si vais a correr con unos cascos, evidentemente, porque sabes que hay unos zombies que te persiguen. Entonces, toda esa dinámica de generar mucho más movimiento, luego relajarte, etcétera, etcétera, la generas a base de unos audios que te van explicando una historia, pero de repente escuchas a unos zombies. No solo aquí se acaba el tema, porque si lo consigues, vas consiguiendo elementos que te permiten construirte una ciudad o un pueblo, y este pueblo evidentemente se tiene que ir cargando de armas, de herramientas, de alimentos para su población. ¿Por qué? Porque evidentemente están evitando hordas de zombies, ¿no? Una aplicación que se llama Atoms, del libro Hábitos Atómicos, fantástico libro, que luego os voy a decir que os regalo que os leáis este libro. Trabaja y de una manera muy obvia todo lo que os he explicado. Por lo tanto, si no lo conocéis, bajaros Atoms ya. Creo que hay 15 días gratuitos y a partir de aquí podréis ir viendo cómo lo que os he explicado acaba aterrizando en dinámicas de métricas, en los strikes de cuántos días lo estáis haciendo, etcétera, etcétera. Si usáis Duolingo para aprender cualquier idioma, todo eso también os sirve, ¿no? Y Waterllama es una aplicación muy cachonda porque controla la cantidad de líquidos que tomas al día, ¿no? Entonces, volvemos a temas de comportamiento y salud, ¿no? Hidratarte cada día está muy bien y muy posiblemente no nos hidratemos suficiente. Con esta aplicación tienes una bonita llama y 1000 skins y 1000 cosas que se va llenando, evidentemente, con todos sus feedbacks, con todos sus mensajes, con todas sus notificaciones, etcétera, etcétera. Y voy muy mal de tiempo. Entonces, os voy a explicar muy rápido 2 productos donde yo he participado. La Isla de los Hábitos es una plataforma que diseñamos para trabajar el concepto de viaje del héroe y comercializamos un modelo que se llamaba Health for Women para sensibilizar, o sea, la plataforma por un lado y luego lo que aplica sobre la plataforma son los modelos gamificados o de juego aplicado para entender cómo llegas. Entonces, Health for Women era un proyecto donde lo que pretendíamos era disminuir o crear hábitos saludables para disminuir el riesgo de cáncer de pecho, cáncer de mama. Y la aventura de los apps era un prototipo que se hizo con un hospital para trabajar con niños con problemas con trastornos del comportamiento para generar hábitos y crear hábitos, ¿no? Entonces, en los dos se han usado de una manera transversal y muy profunda todo lo que os he explicado hasta ahora, ¿vale? En la Isla de los Hábitos, estos son unos mockups, pero aquí en la parte de abajo veréis que había una parte de, oye, ir monitorizando cómo yo estaba. Era un viaje que duraba 2 meses, si no recuerdo, donde cada semana parabas en una isla, tú ibas volando en un globo, pero ese globo volaba más alto o más bajo, iba más rápido o menos rápido, gracias a los pasos que tú hacías, a la alimentación que tú hacías. Gracias a todo esto y a la hidratación, veis, había una planta que crecía, si conseguías todos los retos que te proponíamos, tenías flores con más o menos pétalos.
una fiesta. La aventura de los apps, evidentemente, la llevamos a una app en un móvil donde utilizamos realidad aumentada. Fijaros que hay un código QR aquí en esta versión prototipo, donde vemos un personaje que aparece cuando lo escaneamos. ¿Por qué? Porque estamos creando elementos, como el Tamagotchi de antes. Creamos una relación entre un personaje virtual y un niño o una niña y lo hacemos crecer. Pero lo hacemos crecer en el mundo app porque queremos involucrar a los padres, pero luego los niños tienen o las niñas tienen en su habitación unos pósters, unos mapas, unos sistemas de feedback de la evolución de los recorridos que hacen, pues evidentemente, para ir creando esos hábitos sustanciales en el tiempo y evidentemente saludables para ellos. Muy bien. Venga, vamos, ya estamos. Entonces, a ver, creo que he pegado un salto, ya estamos casi al final. A mí no me gusta hacer experiencias de este tipo porque si habéis aguantado hasta el final, os merecéis un premio sin dejaros unos regalos. Entonces, os voy a regalar 3 cosas. Un decálogo, el decálogo de lo que se llama la actitud lúdica, y Inma Marín, no sé si es de ella completamente, pero Inma Marín lo resumió en un libro, que luego os explicaré. Os voy a regalar 3 libros, os tenéis que leer estos 3 libros y, evidentemente, si habéis apuntado las 3 cosas que os lleváis, eso también es un regalo que me gustaría pensar que pues lo estoy haciendo. Entonces, el decálogo de la actitud lúdica, y lo podéis encontrar en internet, nos lleva a estos 10 puntos que leídos muy rápido son: actuar con libertad, vivir en el presente, tener iniciativa, tomar decisiones, no tener miedo de equivocarse, vivir la dificultad como un reto, implicarse en las tareas con pasión, tratarlo todo de manera no convencional, tolerar la incertidumbre, cultivar la sorpresa y la pregunta y disfrutar de la belleza. Y pensad que solo que utilicéis esto para interactuar con las personas que tenéis cerca, mm, ya los estáis llevando a un entorno de diseño motivacional. Los 3 libros. Si queréis, yo os propongo que os leáis Flow de Mihaly, un nombre que a mí siempre me ha costado mucho, donde enfoca, trabaja, y después de muchos años de estudios, el concepto del flujo, del fluir, el cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las personas cuando realmente hacen lo que quieren, lo que sienten, lo que les apasiona. Y de rebote, cómo podemos diseñar experiencias para que la gente fluya. Hábitos atómicos, que ya lo habéis visto en la app de Atoms, donde James Clear nos explica cómo crear hábitos saludables, los que queremos, y cómo sacarnos de encima, que hay veces que es más importante, hábitos que evidentemente nos bloquean o nos lastran. Y el Jugamos, de Inma Marín, un juego gamificado. Hay un libro gamificado donde os explica de una manera potente el poder del juego. Y creo que ya estamos en tiempo, 44 y 16 segundos, creo que lo he conseguido. Entramos en la fase ya de preguntas. No me despido hasta el final, pero bueno, solo deciros que si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por la paciencia y aquí estoy para resolver lo que me pidáis. Bueno, a ver, me pongo a leer. Hola, Juan Carlos, saludos. Carlos Bella, un saludo. Hola, Maite. Muy bien, todo el equipo. María Elena, hola, ¿qué tal? Saludos a Perú. Andrea, ¿se podrá ver en streaming? Bueno, creo que hemos estado en streaming hasta ahora. Yo supongo que se colgará. Sí, lo están diciendo los compañeros de BS. La grabación está en vuestro canal de YouTube. Bueno, estoy aquí para eso. Si tenéis preguntas, si queréis que os aclare algún punto, muy posiblemente he ido muy rápido, pero bueno, creo que suficiente interesante. Andrea, muchísimas gracias. ¿Sabes qué me gustaría? Que si de estas 3 cosas que yo te he propuesto,
las listas, al menos pones una sobre salud mental. Mira, fíjate que el proyecto de los apps se creó desde la necesidad de entender cómo podemos crear hábitos en entornos de niños y niñas que tienen ciertos problemas para poder poner foco. No voy a llamar, voy a utilizar ningún nombre porque yo no soy médico, pero hay seguro y hay muchísimos. Lo que sucede que muchos de estos estudios están muy segmentados en una cosa muy particular, pero que hay un montón, yo te lo prometo. Y si, no sé, podemos contactar de alguna manera y si lo encuentro yo te lo envío. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algo que nos haya quedado claro? Sí, tengo LinkedIn. Creo que es David Tugués. Solo con David Tugués creo que ya nos mantendremos linkados. Y no sé si lo sabías, pero LinkedIn tiene un diseño motivacional para tenerte ahí dentro dando guerra, que es también muy importante, ¿eh? Solo con lo que te he explicado ya empezarás a ver qué estratagemas usan para poder, wow, qué ganas tengo de volver a entrar a ver qué me han dicho. Hola Maite, sí, muchísimo. Y fíjate, hay muchos estudios, o se está trabajando mucho en el tema de las inteligencias artificiales como, como bueno, con cuidado, con mucha ética y mucha paciencia, el tema de la soledad. El tema de la soledad porque o lo resolvemos haciendo que la gente no esté sola o si no, ¿cómo? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil. Y hay que entender que si tú tienes la capacidad de poder tener esa sensación de comunicación que te puede generar una IA enfocada, bien trabajada, con mucha ética, etcétera, etcétera, es un campo donde trabajar de una manera muy profunda. Completamente de acuerdo. Andrea dice, sí, sobre este tema me parece súper interesante la aplicación de la teoría de reminiscencia con los riesgos como unos resultados. Pues es muy posible. Nosotros con temas de la realidad, de realidad virtual, hay una gente que esté trabajando temas de bullying, justamente trabajando y de una manera muy ética y muy científica, el tema de la exposición a. Entonces, la realidad virtual, volvemos al tema de las tecnologías, es que son unas aliadas cojonudas. No las dejemos de nada de lado porque para nada son malas, como todo en la vida. Son los extremos donde nos ponen unas situaciones quizás de riesgo, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada, lo que son las realidades inmersivas, la inteligencia artificial como un modelo para poder generar feedbacks muy automáticos en función de cómo actúa una persona debido a qué, y lo que son los diseños de juegos aplicados, los serious games o la gamificación. Yo no lo voy a decir de otra manera, pero es muy posible que... Mira, os explico una anécdota. En el Gamification Europe de hace unos años, prepandemia, el último ponente, creo que era un japonés, un experto en inteligencia artificial y en temas de gamificación, la última diapo que puso fue la de un Terminator, ¿no? Y decía, si no pensamos en el ser humano, por lo tanto, no diseñamos pensando en el ser humano, nos vamos a ir a la mierda. Pero si lo hacemos, y ahí entra la gamificación, etcétera, etcétera, es muy posible que consigamos solucionar.
Angélica, hola. ¿Algún ejemplo de app o juego sobre cómo procesar un duelo? Uy, este es un tema muy delicado que no domino nada, pero si me añades a LinkedIn, yo te lo busco y te comparto lo que encuentra, sin duda. Fíjate que el juego ese que te he explicado, ahora no recuerdo cómo se llama, sobre la experiencia de una familia que tiene un hijo que tiene cáncer y son los últimos, un bebé, ¿eh? Y son las últimas, no sé, los últimos momentos o las últimas horas, yo no lo he jugado, am, te llevan a ese momento tan potente que es vivirlo y es la gracia del juego, ¿no? Que, entre comillas, te hace vivir una experiencia en red que es segura, que no te está pasando a ti, pero eso lo vives, ¿no? Pero seguro que hay algún sistema, digamos, algún elemento, y si no, que hay estudios vinculados a Serious Games o algún tipo de proyecto gamificado sobre temas de cómo procesar el duelo. Ostras, Angélica, genial. Pues ya me estás compartiendo lo que estés haciendo, porque si alguien me pregunta si conozco de algún juego sobre este tema, ya diré que sí, que conozco el de Angélica. Bueno, me despido ya, porque estoy viendo aquí a los compañeros del IS que ya nos están diciendo: "Vamos a por otra cosa, mariposa", y ha sido un placer y nos vemos por LinkedIn y otros universos. Ah, hasta la próxima.